Hola compañeros, soy Jorge Alonso y en esta ocasión vamos a iniciar con el tema de circunferencias coaxiales. Este tema va a estar, es un poco extenso. En ese sentido, pues van a ser diversas sesiones para abarcar lo que a mi juicio sería la parte teórica, es decir, lo que a mi juicio es una buena presentación, al menos de la parte teórica de este tema. Cuando digo parte teórica me refiero pues ver las propiedades suficientes o necesarias, como se quiera ver, que nos permitan empezar a resolver ya por nuestra cuenta problemas de este tema, es decir, que nos den un buen panorama de lo que son las circunferencias coaxiales, algunas de sus propiedades, las principales evidentemente, y en general que nos den cierta cultura con respecto a este tema. Bueno, en esta primera sesión vamos a ver como la parte introductoria al tema de circunferencias coaxiales. En ese sentido, pues yo quiero que le dediquemos esta sesión a explorar la pregunta que viene planteada aquí. Es decir, si nos dan dos circunferencias que en general vamos a suponer todo el tiempo que tengan centros distintos, es decir, que no sean concéntricas y la mayor parte de las veces o en general van a tener radios distintos, aunque pueden tener el mismo radio. Bueno, si nos dan dos circunferencias, donde lo principal, donde lo que sí pedimos es que O1 sea distinto de O2. R1 no puede o no puede ser igual a R2, eso no va a importar. Ahora, dadas dos circunferencias, la pregunta que nos vamos a plantear, lo que vamos a intentar, y de hecho sí lo vamos a lograr, lo que vamos a responder es, ¿existe un punto en el plano tal que la potencia de ese punto P con respecto a C1 sea igual a la potencia de ese mismo punto P con respecto a C2? Es decir, ahorita lo que nos planteamos es lo siguiente. Si nos dan dos circunferencias, lo que voy a hacer es pintar dos circunferencias, no sé si que me queden bien o me queden mal, voy a pintar dos circunferencias. Ahí está una, supongamos que es circunferencia, y ahí está la otra. La voy a pintar otra vez. Ahí está. Si tenemos dos circunferencias a las cuales evidentemente vamos a llamar C1 y C2, si suponemos que este es el centro de C1, es decir, este es O1, y este es el centro de C2, es decir, este es C2, de lo que se trata es de saber si existirá algún punto, no sé dónde pueda estar, si existirá algún punto de tal forma que la potencia de ese punto con respecto a ambas circunferencias sea la misma. Nosotros debemos de tener presente lo siguiente, de hecho no lo había dicho, pero lo voy a decir en este momento y es una observación muy importante. En este tema, en el tema de circunferencias coaxiales, va a resultar importante que tengamos presente la noción, el concepto de potencia de un punto con respecto a una circunferencia. Ese concepto ya lo tratamos en un video, entonces quien está viendo este tema y no tiene fresco, no tiene claro lo que significa la potencia de un punto con respecto a una circunferencia, debe de detenerse ahorita, revisar ese tema y después volver a seguir con este video. El otro tema que yo pienso que es importante que tengamos fresco es el de circunferencias homotéticas. Para ese tema ya también tenemos una sesión, ya hicimos una sesión de ese tema, entonces lo mismo, si alguien no tiene fresco lo que son circunferencias homotéticas, debe detenerse, ir y revisar ese tema y regresar. Es decir,
En este tema de circunferencias coaxiales damos por entendido que si estamos en este tema es porque tenemos fresco las propiedades de potencia de un punto con respecto a una circunferencia y las propiedades de circunferencias homotéticas. Y entonces ya nada más nosotros las vamos a estar utilizando ya sin preocuparnos mucho por estarlas demostrando. Es decir, por ejemplo, nada más a manera de recordatorio. Sabemos que si tenemos una circunferencia y un punto, por ejemplo, fuera de ella, nosotros podemos calcular la potencia de varias maneras. La potencia del punto P con respecto a esa circunferencia la podemos calcular de varias maneras, utilizando una secante, utilizando una tangente o utilizando la distancia del punto al centro. Es decir, nosotros sabemos que la potencia del punto P con respecto a esta circunferencia que le llamamos E, es igual a PA por PB, o también es igual a PT al cuadrado, donde PT es tangente desde P, o también es igual a PO cuadrado menos R al cuadrado. De cualquiera de estas tres maneras podemos calcular la potencia de un punto con respecto a una circunferencia. Entonces lo que tenemos que hacer es esto, o sea, supongamos que hay un punto, nosotros queremos ver si hay un punto que tenga la misma potencia con respecto a C1 y que este punto tenga la misma potencia con respecto a C2. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular la potencia de este punto P con respecto a C1, una forma de calcular la potencia sería trazando una secante desde P a la circunferencia y digamos que corte en A1 y en B1. Ahora, trazar una secante a la circunferencia C2 y digamos que corte en A2 y B2. Ahora, yo lo que tendría que ver es si la potencia de este punto es igual con respecto a C1 o a C2, es decir, lo que a mí me interesa ver, y lo voy a poner como entre signos de interrogación, es si la potencia de P con respecto a C1 es igual a la potencia de P con respecto a C2, es decir, en este momento puedo decir que la potencia de P con respecto a C1 la puedo calcular como PA1 por P B1, y la potencia de P con respecto a C2 la puedo calcular como P A2 por P B2, y el punto sería saber si estos dos productos son iguales. Entonces yo tendría que ver dónde tengo que localizar o dónde tengo que ubicar más bien a este punto P, de tal manera que el producto de estos dos segmentos sea igual al producto de estos dos segmentos. Y precisamente a su vez la noción de potencia de un punto con respecto a una circunferencia me va a ayudar para encontrar la respuesta. Es decir, lo único que tenemos que hacer ahorita, es decir, una forma de responder esto es la siguiente. Imagínense que yo trazo una tercera circunferencia, más o menos como por aquí, de tal forma que esa circunferencia sea secante tanto a C1 como a C2. Es decir, imaginemos que lo que voy a trazar es una circunferencia. Ahí está. Su centro andaría como por aquí abajo, no importa. Entonces supongamos que esta circunferencia le llamo C3. Ahora fíjense, como esta circunferencia está cortando en dos puntos a C1, a uno le voy a llamar A1' y al otro le voy a llamar B1'. Ahora a este punto, a los otros dos puntos donde C3 corta a C2, le voy a llamar obviamente A2' y le voy a llamar A3'. Ahora, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Si se fijan, si yo trazo la secante B1' A1', es decir, si hago este trazo y trazo la secante A2' A3',
y me fijo en donde esas dos rectas intersectan, este punto, le voy a llamar P, aunque ya haya otro punto P, este punto P por construcción, en este caso está fuera de C3, pero de hecho podría estar dentro y no pasaría nada. De hecho, no es imposible que bajo esta construcción esté dentro, pero bueno. Entonces, si se fijan, a su vez, en este momento yo puedo calcular o puedo fijarme en la potencia de ese punto P con respecto a C3. Ahora, la potencia de P con respecto a C3 sabemos que la podemos calcular utilizando cualquier secante que haya trazada desde P. En este momento hay dos secantes, entonces esa potencia la podemos calcular como P A1' por P B1'. Pero si se fijan, sabemos por propiedades de potencia que la potencia es una constante, es decir, que no depende de la secante que estemos utilizando. Es decir, PA1' por PB1' es lo mismo que PA2' por PB2'. Pero a su vez, si nos fijamos, esta parte de aquí, PA1' por PB1' es precisamente la potencia de P con respecto a la circunferencia original C1. Es decir, esta parte que está aquí no es otra cosa más que la potencia de P con respecto a C1. Y de igual manera, PA2' por PAB por PA, aquí coloqué mal los nombres, PA1, A2, este punto se tendrá que llamar B2', entonces a este no le hagamos caso. Entonces, y lo mismo, PA2' por PB2' es la potencia de P con respecto a la circunferencia original C2, es decir, esta parte que está aquí es la potencia de P con respecto a C2. Por lo tanto, como a su vez esta potencia es la potencia de P con respecto a C3 y es igual medida de una forma o de otra, podemos decir que por lo tanto la potencia de ese punto P localizado o encontrado de la manera que lo acabamos de encontrar, la potencia de ese punto P con respecto a C1 es igual a la potencia de P con respecto a C2. Es decir, haciendo esta construcción, claro que sí podemos decir que sí existe un punto P que tiene la misma potencia con respecto a dos circunferencias dadas. Ahora la siguiente pregunta sería, ¿habrá más puntos P que cumplan, que tengan la misma potencia con respecto a las dos circunferencias? Y la respuesta espero que sea, yo creo que varios ya sabemos que sí, o ya podemos intuir que va a ser que sí, que de hecho, digámoslo de manera coloquial, hay muchos puntos P que cumplen, que tienen la misma potencia con respecto al AC1 y con respecto a C2. Por ejemplo, lo único que tendríamos que hacer es, si yo considero cualquier otra circunferencia que sea secante a ambas y vuelvo a trazar las secantes que esa circunferencia forma con las circunferencias originales. Aquí mi dibujo ya me está quedando muy feo, pero espero que se entienda. Este punto sería otro punto que cumple tener la misma potencia con respecto a las dos circunferencias. Y la pregunta sería, ¿cuántas de estas circunferencias podemos trazar? La respuesta es muchas, digámoslo de manera coloquial. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cuántos puntos son? ¿Cómo están colocados? Es decir, la pregunta que surge es, ¿cuál es el lugar geométrico de los puntos P que tienen la misma potencia con respecto a C1 y a C2? Ahora, para empezar a darnos una idea de eso, yo propongo lo siguiente. Me voy a auxiliar ahora en esta figura porque está un poco mejor hecha. Bueno, está mejor hecha para seguir explorando esta pregunta.
¿Cuál sería? Lo que voy a hacer ahorita es dar otra forma de localizar un punto P que yo pueda asegurar que tiene la misma potencia con respecto a estas dos circunferencias. Ahora esta vuelve a ser mi circunferencia C1 y esta vuelve a ser mi circunferencia C2. Entonces, vean, aquí voy a recordar o voy a utilizar las propiedades de circunferencias homotéticas. Y de hecho creo que no sería tan necesario, solamente voy a dar por hecho algo que ya sabemos hacer. También en una sesión pasada ya vimos cómo construir las tangentes comunes a dos circunferencias dadas. Ahorita yo ya voy a dar por hecho esa construcción y ya nada más voy a suponer que las rectas que trace ahorita son tangentes. ¿Por qué? Porque ya sabemos hacer esa parte lo mismo. Si alguien tiene duda, pues detenga el video y vaya a esa sesión anterior en donde ya aprendimos a construir tangentes comunes a dos circunferencias. Es decir, ahorita ya nada más voy a suponer que esta recta que voy a trazar es tangente común a C1, aquí es en T1, aquí T1'. Ahora, nosotros sabemos, si yo tengo esa tangente común, lo siguiente que voy a hacer es localizar el punto medio de esa tangente común, es decir, voy ahorita a localizar el punto medio de T1, T1'. Supongamos que ese punto medio es este punto que está aquí. A ese punto, y mañosamente, y ya se imaginarán por qué, le voy a llamar P1. Ahora, seguramente ya se están imaginando que este punto es el que estoy buscando, es decir, la pregunta ahorita que yo espero que sea un tanto retórica, la pregunta sería, ¿será que la potencia de este punto P1 así construido con respecto a C1 es igual a la potencia de ese punto P1 con respecto a C2? Y la respuesta es sí. Vamos a ver por qué. Si se fijan, este punto en particular yo puedo calcular la potencia de P con respecto a C1. Sabemos que la potencia se puede calcular utilizando una recta tangente desde P1 a la circunferencia C1. De hecho, esa recta tangente precisamente es P1T1. Es decir, por propiedades de potencia de un punto con respecto a una circunferencia, nosotros sabemos que la potencia de P de P1 con respecto a C1 se puede calcular utilizando una tangente. En este caso, como P1T1 es tangente, yo puedo decir que esta potencia es P1T1 al cuadrado. De manera análoga, yo puedo decir que la potencia de P1 con respecto a C2 es igual a P1 T1' al cuadrado. Pero si nos fijamos, P1 T1 es igual o mide lo mismo que P1 T1', porque precisamente el punto P1 es punto medio. P1 es punto medio del segmento T1, T1', por lo tanto estos dos segmentos son iguales y por lo tanto al elevarlos al cuadrado son iguales. Eso quiere decir que el punto P1, que es el punto medio del segmento que es tangente común a las dos circunferencias, es un punto que tiene la misma potencia con respecto a las dos circunferencias dadas. De igual manera, lo que podríamos hacer es, si yo quiero localizar otro punto P que cumpla que tiene la misma potencia con respecto a las dos circunferencias, lo único que tengo que hacer es trazar otra de las tangentes comunes, por ejemplo, esta. Lo voy a hacer con otro color para que no se ensucie la figura. Digamos que esta línea es tangente común y entonces, y de una vez lo voy a hacer. Si yo trazo las restantes tangentes comunes, en este caso serían las tangentes interiores, una está como por aquí, entonces es más o menos así, y la otra está como por aquí, es más o menos así. Supongamos que son tangentes comunes. Ahora, si yo le saco el punto medio
a esas dos tangentes. Por ejemplo, si obtengo el punto medio de estas tres tangentes que acabo de trazar, yo voy a tener, haciendo exactamente lo mismo, que este punto P2 también es un punto que tiene la misma potencia con respecto a las dos circunferencias. Y aquí pareciera, de hecho esto no me queda muy claro, ahorita en mi dibujo pareciera que el punto medio es precisamente la intersección de esos segmentos. No me queda muy claro ahorita si es así o es nada más cuestión de que mi dibujo está mal hecho. Pero supongamos que este punto coincide, es decir, supongamos que la intersección de estas dos tangentes ocurre justamente en el punto medio de las dos tangentes, cosa que no nos va a afectar en el desarrollo posterior. Entonces ahorita ya tenemos, haciendo esto, lo que quiero que notemos es que haciendo esto podríamos tener también varios puntos que tienen la misma potencia con respecto a las dos circunferencias. Ahora vamos a juntar las dos cosas que hemos hecho hasta el momento. Es decir, nosotros, por ejemplo, al inicio dijimos, si tenemos a C1, y a C2 y queremos localizar un punto que tenga la misma potencia con respecto a C1 y a C2, una forma es construir una tercera circunferencia, C3, que sea secante a ambas, es decir, que corte a C1 y a C2 en dos puntos, como ahorita. Ya que hicimos eso, nosotros podemos trazar las rectas que se determinan por los puntos de contacto. Esa es una, y trazar la otra recta que se determina por el punto de contacto. Digamos que esa es otra. Si hacemos eso, el punto de intersección acabamos de ver que tiene la misma potencia con respecto a las dos circunferencias. Y lo que hicimos después fue decir, si trazamos las tangentes comunes, también va a suceder que el punto medio va a tener la misma potencia con respecto a las dos circunferencias. Es decir, lo que estoy haciendo ahorita es como juntar las dos cosas que hemos hecho hasta el momento. Ahorita ya nada más voy a trazar una de las circunferencias una de las tangentes interiores, precisamente para no tener el problema, entre comillas, que tuvimos ahorita. Entonces, por ejemplo, sabemos que si yo saco el punto medio del segmento determinado por este punto y este punto, estoy pensando que son los puntos de tangencia, sabemos también que este punto, que es la intersección de las dos secantes, sabemos que el punto medio de la otra tangente, que es una tangente interior, es decir, el punto medio del segmento determinado por este punto, y finalmente el punto medio de la otra tangente exterior, todos esos puntos pertenecen, o todos esos puntos, si lo veo como lugar geométrico, todos esos puntos pertenecerían a ese lugar geométrico. Y entonces, pues a lo que quería llegar ahorita es que, digámoslo así, ya podemos darnos una idea de de la figura o de cómo se verá ese lugar geométrico. Creo que no es difícil imaginarse que estos puntos parecen que van a estar todos alineados. Y si nos fijamos, si trazamos la recta determinada por los centros de las circunferencias iniciales, pues a ojo de buen cubero parecería que esa recta va a ser perpendicular a la línea de los centros. Entonces, hasta ahorita en esta sesión lo que hemos hecho nada más es como una pequeña exploración. Hemos visto que dadas dos circunferencias, sí existen puntos que tienen la misma potencia con respecto a esas dos circunferencias. Y de hecho, vimos o dimos o expusimos expusimos dos procedimientos distintos, dos métodos distintos que nos permiten encontrar puntos que tienen la misma potencia con respecto a esas dos circunferencias. Y finalmente nos estamos dando cuenta que al parecer todos esos puntos, si yo los quiero ver como un lugar geométrico, parece que son una recta
que es perpendicular a la línea de los centros. Lo que vamos a hacer en la siguiente sesión precisamente es demostrar esto que acabamos de intuir y lo vamos a demostrar formalmente. Entonces, este video le voy a dejar hasta aquí. Este video, pues nada más veámoslo como como la introducción al tema de circunferencias coaxiales, en el sentido de que presentamos una de las ideas que detonan toda la teoría de circunferencias coaxiales. La idea que detona la teoría de circunferencias coaxiales es, dadas dos circunferencias, preguntarnos si hay puntos que tengan la misma potencia con respecto a las dos circunferencias. Entonces, le voy a dejar hasta aquí y es que estoy teniendo un poco de problemas con la hoja porque se me está agrandando y achicando sin que yo lo desee. Entonces, perdón, me distraje. Como les decía, en este video lo que hicimos fue exponer la idea principal que detona el tema de circunferencias coaxiales. Esa idea es hacernos la pregunta de si existen puntos que tengan la misma potencia con respecto a dos circunferencias. Y de hecho, adelantando un poco lo que vamos a ver después, es el lugar geométrico que estamos diciendo o que estamos intuyendo que existe y que es el lugar geométrico de todos los puntos que tienen la misma potencia con respecto a las dos circunferencias, se va a llamar precisamente eje radical. Pero me estoy adelantando. Le voy a dejar hasta ahí y nos estamos viendo en la siguiente sesión del tema de circunferencias coaxiales. Hasta luego, soy Jorge Alonso.